enfocar nuestra atención ahora a la palabra de Dios, a considerar algunos aspectos del ministerio como padres, a los padres juntos, padre y madre, pero como el varón debe tomar el liderazgo entre la familia, la responsabilidad se cae aún más sobre sus hombros. Y como ministerio de la iglesia es importante que tomamos tiempo a vez en cuando de enfatizar este área muy importante y práctica para nuestras familias. ¿Cómo podemos, aún cómo debemos honrar a nuestro Padre Celestial en obedeciendo su palabra y las instrucciones que Él nos ha dado en nuestros ministerios como padres? Sé que no todos son padres, algunos de ustedes un día van a ser padres, a lo mejor otros que no han recibido esta bendición en sus vidas. Otros a lo mejor son padres, pero no llegaron a caminar con el Señor hasta que sus hijos ya salieron de la casa. Pero el mensaje que tengo aquí preparado es importante por toda la iglesia, específicamente por esta razón. Nosotros somos llamados a aconsejar unos a otros. Y todo el tiempo los padres que tienen hijos chicos o tienen hijos más grandes van a acercar a otros cristianos y pedir consejos. Y tristemente, muchas veces, los consejos que van a recibir aún de los hermanos en la misma iglesia son consejos basados en su experiencia, o lo que ellos aprendieron de sus padres, o lo que tristemente leyeron en una revista o un libro, que no son consejos bíblicos. Están recibiendo consejos aún en la iglesia que no son bíblicos. Debemos aconsejar unos a otros bíblicamente. Entonces, esto es importante por todos, si somos padres o no somos padres, de entender correctamente la instrucción de la palabra en este área. Entonces, la mayor parte de nuestra exposición de la palabra ahora va a estar enfocando en una porción de un solo versículo y las implicaciones ahí. Son pocas palabras, pero con mucha implicación. Pero para iniciar, quiero leer nada más el versículo 4 de este pasaje que leyó nuestro hermano Juan. Dice Efesios 6:4, y ustedes padres no provocan a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Padre, damos gracias por la oportunidad ahora abrir tu palabra y permitir la instrucción de tu palabra penetrar a nuestra manera de pensar, para guiarnos no solamente en nuestras propias aplicaciones, pero también en los consejos que vamos a ofrecer unos a otros, para que sea tu palabra que nos guíe. Pedimos para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Y ustedes, padres, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En la Biblia hay instrucciones para los padres en relación de cómo discipular y aún disciplinar a sus hijos. Un lado de nuestro entrenamiento a nuestros hijos enfoque en la corrección, o sea, la disciplina correcta dada por Dios para quitar la necedad de nuestros hijos y para salvarlos de las vidas dirigidas a la destrucción por su rebelión. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Ese es importante, este aspecto. Pero ahora, en el tiempo que tenemos, enfocaremos en el otro lado del discipulado con la instrucción del Señor. Si preguntamos a los padres cómo debemos criar los hijos, por algunos básicamente van a repetir, por bien o por mal, la manera en que sus propios padres criaron a ellos. Por otros, por sus experiencias creciendo en un ambiente tan negativo, van a decidir de hacer todo totalmente opuesto a la manera que sus propios papás criaron a ellos. Y aún más, algunos ni van a pensar mucho
en cómo hacerlo y van a hacer las cosas a su manera, muy pragmática, sobre la marcha, sin aún pensar en las metas finales. Tristemente, aún dentro de muchas familias que existen en las iglesias, muchos padres no han desarrollado una perspectiva cristiana sobre cómo dirigir los corazones de sus hijos a Jesús, ni mucho menos en cómo tratar con el comportamiento y el desarrollo de discernimiento y sabiduría en las vidas de sus hijos. Una de las quejas comunes que escuchamos a veces es que los niños no son nacidos con un manual de cómo, o unas direcciones de cómo criarlos. Y es verdad, pero la realidad es que el manual ya fue escrito en la palabra de Dios. Tenemos la instrucción del Creador, quien nos ha dado la responsabilidad de criar a los hijos. El autor del manual es el mismo creador de todos los seres humanos. Entonces, lo que Él diseñó fue diseñado para funcionar correctamente en obediencia a su palabra. Los hijos son regalos de Dios y con ellos tenemos una responsabilidad a Dios. Fuimos dados una oportunidad de Dios a criarlos con una obligación a Dios. La crianza de los hijos es una bendición, una oportunidad privilegiada, un regalo de Dios que viene también con una obligación, o sea, una responsabilidad a Dios. Con el privilegio de la oportunidad de criar los hijos, debemos tomar la perspectiva de la obediencia a Dios. Dios nos ha dado su manual de crianza a los hijos. No necesitamos ir a las perspectivas mundanas, lo que dicen los psicólogos del día o otras perspectivas de otras ideas equivocadas que no están alineados con la palabra, porque tenemos lo que necesitamos en la palabra de Dios. Dios nos ha dado su manual de la crianza de los hijos. Son regalos a nosotros, son reglas a nosotros, reglas para hacer, no recomendaciones. Son obligaciones, no opcionales. Debemos ser guiados por los principios del maestro y no el pragmatismo del mundo entonces. No por lo que funciona, sino por fidelidad. Y aún lo que funciona muchas veces no está funcionando. Como dicen mucha gente que, bueno, este funciona mejor. Probablemente no funciona la instrucción de la palabra porque no está practicando fielmente la instrucción de la palabra. Está buscando otras cosas en lugar de ser fieles en lo que dice la palabra. Nuestra crianza de los hijos en verdad requiere la obediencia a Dios por fe. Evangelizamos a nuestros hijos, discipulamos a nuestros hijos, aún disciplinamos a nuestros hijos bíblicamente como un acto de obediencia al Señor por fe. Los hijos dados dentro del matrimonio, aún los que como fruto del pecado, vienen de Dios. Todos. Y son bendiciones todos. Si viene a nuestras familias por nacimiento natural, por la adopción, cualquier sea la manera, vienen de Dios y son bendiciones. El Salmo 127, versículos 3 y 5, dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Versículo 5, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Nuestros hijos aún no son en verdad nuestros. No son nuestras posesiones, sino son de Dios, dados a nosotros para ejercitar mayordomía sobre ellos, en cumplir nuestras responsabilidades a dirigirlos y entrenarlos para la gloria de Dios. Y entonces, como mayordomos sobre las cosas dadas a nosotros para ejercitar para la gloria de Dios, tal como nuestro tiempo, como nuestros talentos, como los recursos que pasan por nuestras manos, como nuestros dones espirituales, aún tenemos una responsabilidad a Dios en cómo vamos a criar dados
nuestros hijos de los hijos dados a nuestro cuidado. Son regalos de Dios y con ellos tenemos una responsabilidad a Dios. Aún no hacer nuestra responsabilidad es un acto de rebelión contra Dios. Nuestra desobediencia, nuestra falta de someternos a Dios como padres y obedecer sus directivas en la crianza de nuestros hijos es rebelión. Cuando decidimos criar nuestros hijos a nuestra manera, lo que parece bien a nosotros o el mundo, lo que está de acuerdo con los psicólogos y otros que practican y enseñan filosofías mundanas en contra de la enseñanza bíblica, estamos pecando como padres. ¿Y cómo podemos esperar la obediencia en nuestros hijos, en las vidas de ellos, cuando nosotros mismos son desobedientes a Dios? Si no estamos sometiéndonos a Dios, quien es nuestra autoridad, en enseñar a nuestros hijos someter a nosotros como la autoridad humana en sus vidas, no debemos ser sorprendidos entonces cuando ellos crezcan y muestran su propia rebeldía contra Dios. Antes que llegamos al texto principal y sus implicaciones, quiero entrar con una pasadita sobre algunas instrucciones fundamentales sobre el ministerio de los padres para que podamos tener un enfoque orientado bien a la palabra. Y nuestra meta en la crianza Dios centrada es dirigir el corazón del hijo hacia Cristo. No solamente cambiar el comportamiento de nuestros hijos. El Salmo 128, versículo 3, dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hijos como plantas de olivo. Allí en el Medio Oriente, especialmente en Israel, he visitado allí y visto como tienen estos árboles de olivo. Primeramente, los olivos son muy valiosos en Israel. Y la instrucción aquí de ser como plantas de olivo me está mostrando el valor alto de las vidas de los hijos dados a nuestras familias. Pero aquí no dice árboles, dice plantas. Plantas como la planta pequeña, el árbol pequeñito que está siendo sembrada, que es delicado todavía. Los hijos no son solamente valiosos, pero también vulnerables. Necesitan la protección, necesitan el cuidado. Aún la primera parte de nuestro texto de hoy nos dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. La manera en que tratamos nuestros hijos es muy importante. Pero sí necesitamos tratar con ellos. No podemos ignorar cuando ellos muestran sus desviaciones. Dejando a nuestros hijos sin la disciplina y discipulado que necesiten resultará en dañar a sus vidas y llevar la tristeza a nuestras vidas como padres. Vamos a ver algunos proverbios. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Proverbios 15:5. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. 17:21 de Proverbios. El que engendra un necio, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no tiene alegría. 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. 19:13. El hijo necio es ruina de su padre y gotera constante las contiendas de una esposa.
Y Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Nuestros hijos son nacidos con una naturaleza pecaminosa. Son necios. Todos los nacidos tienen esta naturaleza. No llegan al mundo con la sabiduría, tienen que ser instruidas, redirigidas. Pecan porque son pecadores desde su concepción. Salmo 51, versículo 5 nos dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Desde el huerto de Edén, cuando Adán pecó contra Dios, todos los seres humanos han sido nacidos, concebidos con una naturaleza pecaminosa. La Biblia no nos presenta a los niños como angelitos, sino como pecadores, nacidos con corazones rebeldes, con sus propias voluntades dirigidas a lo que ellos quieren y no con un deseo a someter a Dios. Los niños son egoístas, necios y rebeldes por naturaleza. Y así somos nosotros por naturaleza humana. Son bonitas y una bendición y amamos, pero tenemos que reconocer que dejados a sí mismos, este corazón rebelde va a crecer en su rebelión. Si amamos a nuestros hijos, vamos a disciplinar y discipular a nuestros hijos para apoyar a ellos desviar de su camino hacia la rebelión y disfrutar una relación con el Señor. Por eso necesitamos, y nuestros hijos necesitan, mucha dirección para orientar sus voluntades, a someter a la autoridad de nosotros y entonces la autoridad de Dios. Y eso es un gran privilegio que tenemos, a dirigirlos al Señor. Salmo 127, 3 al 5 nos dice: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano de guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Herencia de Jehová, o sea, un don del Señor son los hijos. Son bendiciones regalados. Pero, como flechas en la mano, tienen que ser dirigidos en la dirección correcta si van a penetrar el blanco. No podemos dejarlos ahí solos. Van a hacer lo que van a aprender eventualmente. No quiero forzar mi religión a ellos. He escuchado. Entonces dejen para escuchar todo lo que el mundo quiere decirles y guiarles en otras direcciones. Tal como no podemos tirar una flecha en el aire y esperar que penetre el blanco, no podemos saltar a nuestros hijos sin dirigirles en la dirección correcta, si vamos a esperar que cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. Bíblicamente sabemos que todos son creaciones de Dios, creados para glorificar al Señor. Y aunque la salvación de nuestros hijos es obra del Señor, nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar el corazón y ser usados como instrumentos en las manos de Dios para dirigir los corazones al Señor por la enseñanza del conocimiento del Señor y entrenar a nuestros hijos a someter a nuestro liderazgo en obediencia y con respeto para nuestra posición, para que entiendan el concepto de la autoridad y sumisión, que últimamente sea necesario para someter a Jesucristo como Señor en sus vidas. Entonces ahora vamos a Efesios 6 y versículo 4. Y ustedes, padres,
no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora quiero ver el pasaje y algunas de sus implicaciones con ustedes, y nuestro enfoque principal va a ser en la última parte de este versículo. Padres, críen a los hijos en la instrucción del Señor. A lo mejor algunos de ustedes fueron criados en hogares donde su familia sembraba o cuidaba animales. Los que fueron criados en el campo normalmente entienden de una edad muy pequeña muy bien la necesidad de trabajar entre la familia. Tristemente, desde hoy muchos padres no están enseñando a sus hijos el valor del trabajar, de trabajar fuerte y de ser disciplinados, de ser dedicados a su trabajo. Ahora muchos hijos están creciendo con los ojos pegados a la televisión o sus dedos ejercitados solo por el teclado del celular. Los padres están robando a sus propios hijos las oportunidades de ser creados con una ética de obrar, de trabajar. Están permitiendo a sus hijos rellenar sus mentes con la necedad del mundo. Están empujando a sus hijos a la destrucción de sus almas. Escuché una historia de un señor del campo que miró a su vecino campesino todos los días trabajando duro con sus hijos en cultivar las siembras y cuidar los animales. Hasta que un día no aguantaba más y gritó a su vecino: no necesitas causar a sus hijos a trabajar tanto para criar vacas y cultivar maíz. Y su vecino simplemente respondió: es que no estoy criando vacas y cultivando maíces, sino yo estoy creando vidas y cultivando mentes. El papá entendió que el labor con sus hijos traía lecciones para la vida. Más que una manera de tener provisiones para proveer para la familia, fue un método para ser preparados para el futuro. Pero requiere una inversión de parte del papá, de parte de los papás ambos, en invertir en las vidas de los hijos, para dirigirlos en la dirección que deben ir. Si nuestros hijos van a crecer de ser todo lo que Dios diseñó ellos de ser, entonces necesitamos estar a su lado y trabajar fuerte para verlos madurar y desarrollar bien. Nuestros hijos no se salgan ya preparados para todo lo que van a enfrentar en la vida. Ellos necesitan ser desarrollados mentalmente, físicamente, socialmente y espiritualmente. Nuestro versículo dice: padres, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Antes que entrar a las implicaciones específicas del texto, quiero darles unas observaciones iniciales. Primeramente, creando hijos requiere equilibrio. Creando a los hijos requiere equilibrio. Hay una balanza entre los mandamientos negativos y positivos. Empieza con el mandamiento negativo, podemos decir, no provocar a la ira. Pero después nos da al imperativo positivo: críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Aun si no estamos criándolos en la disciplina e instrucción del Señor, estamos provocando a nuestros hijos a la ira. Si no estamos disciplinando e instruyendo como debemos ser, estamos empujando este corazón necio hacia su propia destrucción. Creando hijos requiere equilibrio. Número 2, creando nuestros hijos es fuertemente positivo. Creando los hijos es fuertemente positivo. No provocar, sino criar, disciplinar e instruir.
Criando a los hijos requiere un cuidado amoroso. Cuidando a nuestros hijos requiere un cuidado amoroso. Críenlos, dice, es el imperativo. Viene del término que significa nutrir, alimentar. Está usado en Efesios 5:29, donde dice, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así es el modelo. Creando hijos también es una obligación para los padres. Críenlos, es un imperativo. Requiere acción. Tiene que ser algo intencional. Es un acto de obediencia a Dios por fe. Obedecemos por fe la palabra en criar a nuestros hijos de acuerdo con la palabra. Es una obligación. El número 5, criando a los hijos, es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Críenlos. Está en el tiempo presente en el original griego, que significa que es una acción continual, que siga haciendo. No es algo que vamos a hacer una vez, pero entre el tiempo que están bajo nuestro techo, estamos haciendo nuestra responsabilidad. Pensamos en la instrucción dada a Israel en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, empezando el versículo 4, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es un proceso continuo. Aprovechamos los momentos enseñables para enseñar. Hay obviamente tiempos formales de enseñanza donde vamos a leer la Biblia y estar enseñando lo que dice. Pero también hay momentos entre el día, cosas van a pasar. Aún van a necesitar disciplina, pero es más que la corrección física en este momento. Viene con instrucción. Hay cosas que pasan, hay preguntas que tienen. Y aprovechamos los momentos enseñables para enseñar los principios bíblicos. Pero este requiere una intencionalidad, que reconocemos que ese es un momento que es más importante pausar e instruir que seguir adelante en lo que yo estaba haciendo. Bueno, otra observación, creo que número 6, criando a los hijos se involucra desarrollando el hijo entero. Críenlos, aplica a todo área de la vida. Lucas 2:52 define las categorías básicas del desarrollo de un niño en la descripción de crecimiento personal del Señor Jesús. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En sabiduría, mentalmente, su proceso de pensar. En estatura, físicamente. En la gracia, en gracia para con Dios, espiritualmente. Y en gracia con los hombres, socialmente. Es importante todo, pues físicamente alimentamos nuestros hijos, tratamos de darles buena nutrición para apoyar que sus cuerpos puedan desarrollar. Mentalmente, su forma de pensar es por esta instrucción. Estamos enseñando prácticamente también cómo aplicar los principios bíblicos. Espiritualmente, ese es nuestro trabajo principal. Enseñándoles cómo es Cristo, apuntándoles a Cristo. No solamente leyendo la palabra, pero explicando la palabra. No solamente llevándoles a la iglesia, pero involucrando a los niños en la actividad de la iglesia. Socialmente, para con los demás. Muchos niños no están siendo instruidos de cómo
actuar con otras personas. Va a ver de esta manera. Va a intentar saludar al niño y el niño está ahí escondido por su mamá y su mamá dice, oh, es muy tímido. Haciéndole excusa. No, tiene que verlos en los ojos y decir, niño, vas a aprender a saludar a la gente. Porque eso es algo correcto. Y si no enseña ahora, cuidado, cuando él es más grande. Tenemos que instruir a nuestros hijos cómo funcionar en una sociedad y cómo hacerlo de una manera que glorifica a Dios. Esos 4 áreas de desarrollo deben recibir atención mientras trabajamos en criar nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor, o sea, discipular a nuestros hijos. Padres desarrollan a sus hijos mentalmente y físicamente, espiritualmente y socialmente en la disciplina e instrucción del Señor. Bueno, con el tiempo que tenemos, solamente quiero tocar un poco la parte 2 de este versículo. Pero aquí entre los 4 áreas voy a tocar 2 de ellos antes que llegamos. Padres desarrollan a sus hijos mentalmente y espiritualmente en la disciplina e instrucción del Señor. El discipulado, o sea, el desarrollo de la vida de su hijo empieza con su mente. Proverbios 23:7 dice, pues como piense dentro de sí, así es él. Empieza con la mente. Es como cuando predicamos. Yo sé que en algunos lugares la predicación es algo muy emocional y están tratando de manipular las emociones de las personas. Pero el Espíritu de Dios usa el argumento bíblico. Sí va a afectar las emociones. Va a cambiar nuestras emociones y aún motivaciones para que nuestra conducta, nuestra manera de conducir la vida va a cambiar para glorificar a Dios. Pero entra primeramente a la mente. Por eso estamos predicando la palabra. Dios nos ha dado la instrucción y el Espíritu de Dios va a usar la instrucción primeramente con razonamiento, con argumentos bíblicos para convencernos. Y es con esta convicción emocionalmente respondemos. Pero la gente que intenta cambiar la conducta, la manera de comportamiento de otros solamente por manipulación emocional, va a notar una cosa muy, muy rápido, que no va a perseverar en este cambio. Hay pastores que tienen sus historias y tratan de manipular las emociones de las personas y a lo mejor van a hacer algo porque el pastor dice, pero no va a permanecer. Ellos necesitan la convicción que Dios dice. Y por eso confiamos en Dios a usar la palabra que Él inspiró y predicamos la palabra. Todas nuestras decisiones, acciones y actitudes fluyen de los pensamientos de nuestros corazones. Por eso Salomón declaró, Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Los hijos necesitan ver la vida de la perspectiva de Dios y entender el mundo por medio de la verdad de Dios. El humanismo enseñado en las escuelas, enseñado por la televisión, enseñado entre la sociedad, pone el hombre en el centro de todo, pero la Biblia correctamente se centra en Dios como el creador y el verdadero centro de todo. En muchas familias es el niño que es el centro de todo, y los padres y los demás están conformados a los deseos del niño, controlados por el niño. No solamente es muy difícil por los padres y todos alrededor, pero últimamente este niño va a reconocer que él no es centro de todo. Cuando él va a tratar de tener un trabajo y su jefe muestra la puerta porque no está sometiendo a la autoridad.
cuando él va a la escuela y piensa que todos están ahí para hacer sus deseos. Los maestros batallan con este tipo de niños, ¿no? Pero tienen que aprender, el mundo no gira alrededor de ellos. Pero muchos padres se tratan al niño como el rey de la casa y están causando daño a un niño que tiene que vivir en la sociedad por la gloria de Dios. Debemos apoyar a nuestros hijos, desarrollar una perspectiva entonces sobre el mundo que es teocéntrico, enfocado en Dios. Romanos 12, versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿No entiendes por qué tu hijo más grande está tomando alcohol muy joven? ¿O tu hija practica la fornicación? Es porque su manera de pensar fue desarrollado por la perspectiva del mundo en lugar de la perspectiva de Dios. Algunos de nosotros crecimos en este ambiente, sin padres dirigiéndonos en el camino correcto. Y entonces entramos a esos tipos de pecados. Y después, gracias al Señor, recibimos el perdón y la instrucción del Señor. Pero este no tiene que ser el testimonio para tus hijos. Ustedes que están recibiendo la palabra pueden estar aplicando lo que están recibiendo y apoyando a sus hijos ya, para que ellos no tienen que pasar por estos tiempos de rebelión y cosechar las consecuencias como algunos de nosotros. Recuerdo yo, hace muchos años, yo estaba escuchando aún a los cristianos ahí en Jaguara cuando yo llegué a vivir en México. Ellos estaban hablando de las parejas que empezaron a vivir juntos porque la muchacha quedó embarazada y usaron esta frase, ellos se casaron. Pues a lo mejor están viviendo en la misma casa, pero no se casaron. No era un matrimonio. Pero el vocabulario, aún entre los cristianos, aceptaba el pecado de la fornicación, a la continuación de la fornicación como algo normal. En otros casos, una hermana creyente quien cayó en el pecado resultando en ser embarazada fue exhortada por algunos cristianos a casar con el hombre incrédulo, porque dijeron, pues era su obligación hacerlo. Pero un segundo pecado no va a corregir el primero. Es el arrepentimiento que Dios lo busca, y con el arrepentimiento y fe hay perdón por su gracia. Por eso es importante que aún los que no son padres reciban la enseñanza bíblica dada a los padres. Porque entre la iglesia es donde muchos reciben consejos que no concuerdan con la palabra. Padres tienen que tener cuidado en lo que están enseñando a sus hijos con su vocabulario no cristiano. Y tomen el tiempo desde cuando los hijos son chicos de empezar a desarrollar la mente de sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. El desarrollo mentalmente y espiritualmente empieza en el hogar. Hermano, el celular en tu bolsillo y la tele en tu sala no debe ser usado como un niñero virtual. Ir a cualquier restaurante, ahí está la mesa. El niño no quiere hacer lo que los padres dicen, entonces ¿qué hacen? Puedes ver esta caricatura. Ahí en la casa, en lugar de instruirlos que ellos deben ocupar su tiempo haciendo algo, pongan la tele,
porque por lo menos no tengo que batallar con ellos. Este no es solamente ahí en el mundo, hermanos. Si estoy pensando en algunos de ellos, necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos preocupándose por el futuro de los hijos. Porque hay hijos de cristianos que crezcan viniendo a la iglesia y cuando son un poco más grandes no van a estar aquí sentados. Ya se fueron. Necesitamos tomar nuestra responsabilidad y gran privilegio a criarlos en la instrucción del Señor. Y cuando permites a tus hijos usar la tele, también debe ser con el apoyo y discernimiento del Padre, para apoyarles a evitar ser infectados con las perspectivas contrabíblicas. Hasta las caricaturas y los programas para niños promueven ahora la homosexualidad y otras perversiones sexuales. Y para los hijos más grandes, lo potencial para maldad incrementa bastante sin su supervisión y su discernimiento. Mencioné anoche a los matrimonios. Por algunos adultos aún sería una buena idea poner el Salmo 101, versículo 3, ahí en la pantalla de su computadora, o su celular, o su televisión. No pondré cosa indigna, cosa injusta, cosa perversa delante de mis ojos. Lo que deben estar haciendo para ti mismo y tus hijos es tomando en serio la instrucción de 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tomar todos los pensamientos. No estamos permitiendo la mente está ahí en neutral, guiándonos donde quiere, pero estamos en control con el Espíritu de Dios. Y cuando entran los pensamientos pecaminosos, rápidamente estamos redirigiendo nuestros pensamientos al Señor. Después que el hogar, hay escuelas que están siendo usados en desarrollar a nuestros hijos mentalmente y espiritualmente. Tú debes estar involucrado en las vidas de tus hijos y saber lo que ellos están recibiendo por instrucción cuando están por fuera de tu casa. El mundo tiene otra agenda para tus hijos y usa diferentes maneras para infiltrar sus mentes y distraerlos espiritualmente. Sin importar cuál tipo de educación que uno decide usar para instruir a sus hijos, debe estar involucrado para ser con conocimiento de lo que están recibiendo. Nuestros hijos necesitan ser criados en la instrucción del Señor. Gracias al Señor tenemos el apoyo de la iglesia para desarrollar la mente y la vida espiritual de nuestros hijos. Primeramente para desarrollar nosotros como padres y también para apoyarnos en nuestro ministerio de discipulado a nuestros hijos. Pero déjame preguntarte, ¿estás involucrado en la vida de la iglesia? No estoy diciendo que llegas al culto y salgas, pero ¿conoce a las personas a su alrededor? ¿Están involucrados en las vidas unos a otros? En la vida de la familia de Dios, para que la familia de Dios pueda apoyar, ser una influencia positiva en las vidas de sus hijos. ¿Estás recibiendo la instrucción bíblica y aplicándola en tu propia vida? ¿Qué haces con la instrucción que recibes del púlpito, de la escuela dominical, del estudio bíblico los miércoles, y aprovechen miércoles? ¿Qué estás haciendo después que tu lectura en la palabra? ¿O estás leyendo la palabra? Puedes preguntar primeramente. ¿Y dónde están tus hijos?
¿Están llegando a tiempo para recibir la instrucción y aprender a servir juntos como familia? ¿Adorar al Señor? Nuestras acciones muestran si asistiendo a la iglesia, recibiendo la palabra y adorando con la familia es importante o no. Si es algo secundario, si es algo que sí, pero hay otra cosa que tengo que hacer, más que nada, está mostrando a los hijos que no es tan importante. Si es algo que nunca va a llegar tarde al equipo de fútbol para el juego, pero no hay problema de llegar 15 minutos después que empiece el culto, ¿qué estás diciendo a tus hijos? Realmente no se importa. Los deportes se importan. Mi trabajo se importa. Ir a adorar al Señor con la congregación, bueno, pues vamos a llegar cuando llegamos, porque realmente nos importa. Y padres, varones, ustedes deben estar tomando la responsabilidad principal en este área de tu familia. ¿Estás apoyando a tu esposa para asegurar que todo está listo sábado en la noche? Para que tu familia pueda vestir, desayunar y salir a tiempo. ¿Estás preguntando a tus hijos qué están aprendiendo después que el culto mientras están comiendo mediodía? Lucas 2:52. Jesús crecía en gracia para con Dios. Y también deben crecer así tus hijos. Padres, es su responsabilidad y gran privilegio. Entonces, ¿qué deben hacer? Primeramente, ayudar a tus hijos a desarrollar un corazón para Dios. Desde que son chicos, enseñándolos la palabra de Dios, mostrándolos el carácter de Dios revelado en su palabra. Mateo 22:37 nos dice, y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente. Como padre, tú debes ser el modelo de alguien que ama al Señor con todo tu ser. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, es esencial que tus hijos escuchen la lectura y enseñanza de la palabra, pero también que ellos necesiten ver tu fe en acción. ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es tu enfoque? Lo que te motiva, lo que tú amas. Si yo pregunto a tus hijos, ¿qué es la pasión de tu padre? ¿Van a decirme que la pasión de su papá es Cristo? ¿O por sus acciones van a decirme que es fútbol? Es siempre algo que está agarrando su atención constantemente en su celular, ahí en su mano. Muchos papás están presentes con sus hijos. Un momento. Aquí está todo el tiempo. Aun cuando son presentes con sus hijos, no están presentes con sus hijos. A veces los niños son más perceptivos que los adultos, ¿verdad? Papá, cuando tus hijos te ves dedicado a la comunicación con Dios, ellos crecerían en el deseo de orar. Cuando te ven con hambre por la palabra, van a querer escuchar la lectura de la Biblia. Cuando ellos ven a su papá dedicado a venir temprano a la iglesia para servir, ellos van a cobrar ánimo en servir al Señor. No tienen que ser llamados oficialmente como diáconos para empezar a diaconar. Diaconar es servir y todos somos llamados. Cuando tus hijos te ven como un hombre que ama al Señor y ama a su iglesia, hay más probabilidad que ellos adoptarán la misma actitud. Pero el opuesto está por igual.
Cuando ellos escuchen las quejas que, mañana domingo, no, es que empieza el domingo en la mañana, niños, vámonos, porque no estaba listos y es una frustración y cada domingo llegando a la iglesia, a lo mejor hay una discusión entre ti y tu esposa, ellos no van a tener una experiencia que, mis papás aman a la iglesia, mis papás quieren ir a la iglesia, es algo que yo quiero. Cuando proponga como tu propósito en tu corazón las palabras de Josué, Josué 24:15, tus hijos van a ver este gozo también, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, nuestro tiempo va volando. Efesios 6:4, y ustedes padres, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Yo he escuchado hermanas que llevaron a sus hijos a vez en cuando a la iglesia cuando fueron chicos, y ya años después, yo sé que mi hijo ahorita vive como el diablo, pero estoy clamando este versículo, un día va a regresar. No solamente no es la instrucción que tenemos aquí, pero no es una gran esperanza. ¿Qué significa instruir aquí? ¿Qué edad es el niño? ¿Aún de qué edad se refiere cuando sea viejo? Son preguntas que tenemos que contestar si vamos a entender este versículo. Primeramente, instruir. También puede ser traducido entrenar. Viene de kanak. Es dedicar, es inaugurar o iniciar. Era usado para dedicar los templos o muros alrededor de las ciudades. Hablando en términos de ser uno de los instrumentos principales que Dios usa para entrenar a nuestros hijos y orientar sus voluntades a Dios. Podemos ilustrarlo pensando en las plantas que son enredaderas. En mi patio tengo una planta de uvas, y las uvas, como una vid, buscan algo para crecer, para subir. Pero yo tenía que dedicar, inaugurar o iniciar la planta a crecer ahí en el cerco para que sube ahí. Si no, empieza en todo el patio buscando algo para subir. Sin entrenar la planta a subir el cerco como el enrejado, la planta va a crecer en todo lugar donde quiere. Pero después que iniciar o entrenar la vid, empezar a subir el cerco, cada brazo nuevo va a seguir enredaderada ahí en lo mismo. Entonces nuestra prioridad como padres es orientar la voluntad de nuestros hijos hacia Cristo. Su orientación natural es rebelión. Tienen que ser reorientados hacia Cristo, a someter a la autoridad de Dios con gozo, a desear obedecer, porque eso no es la inclinación natural de su hijo. La inclinación natural del niño es desear lo que él quiere cuando él quiere. Una de las primeras palabras que dice es mío, no. Ni quieren este juego hasta que otro niño tiene el juguete. Mío. Son egoístas. Viene por naturaleza. Pero si amamos a nuestros hijos, vamos a discipular, instruir y disciplinar para que ellos tengan su voluntad orientada a Cristo. Nuestra prioridad como padres es instruir, como entrenar a nuestros hijos, de ser usados por Dios a orientar su voluntad hacia someter a la autoridad de Dios. Este empieza
cuando estamos entrenando a ellos, someter a la autoridad de los padres, para que entiendan que tienen que someter. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No tengo tiempo para mostrarles cómo el término, este término está usado, traducido niño, en todo el Antiguo Testamento, pero básicamente este término está usado para infantes hasta los jóvenes, o sea, hasta todas las edades de los hijos mientras están bajo nuestro techo, mientras están viviendo con nosotros, niños hasta los más grandes. Y si somos fieles, cuando llegue de ser viejo, en el sentido de no ser niños, no viejo que tiene que tener canas como yo, pero no son niños bajo nuestro techo, si somos fieles, cuando salgan de nuestras casas, ellos seguirán viviendo por las mismas convicciones bíblicas que fueron instruidas, plantadas en sus corazones bajo nuestro cuidado. Pero cuando desobedecemos a Dios como padres y dejamos a nuestros hijos ganar lo que ellos quieren en contra de nuestra instrucción, porque no queremos batallar con ellos, no queremos entrenar, disciplinar y discipular a ellos, no solamente estamos pecando contra Dios ante ellos, sino estamos fortaleciendo la voluntad necia y rebelde de nuestros hijos y empujándoles a nuestros hijos hacia las consecuencias negativas y a veces destructivas en sus vidas. Como platicamos anoche con los matrimonios, si quieres destruir tu matrimonio, no tiene que ser activamente haciendo cosas para destruir. Puede ser nada más no invertir en tu matrimonio, no estar involucrado en la vida de tu esposa o la esposa con su esposo, y va a destruir por sí mismo. Y igual con nuestros hijos, si no estamos intencionalmente entrenando, disciplinando la naturaleza de su corazón, va a llevarles a lugares que no deben ir. Y así cosecharemos nosotros la tristeza de ver ellos destruyendo sus vidas ante nuestros ojos. Ustedes, padres, no provocan a ira a sus hijos, sino críanlos en la disciplina e instrucción del Señor. La instrucción viene del término neutesia, ese es el mismo término que antes usamos un término, la consejería bíblica, una consejería neutético, viene de este término, significa poner en la mente o poner entre la mente de alguien. Se refiere a la instrucción muy práctica que los padres dan a sus hijos sobre cómo vivir la vida cristiana. Es como las instrucciones muy prácticas dadas por el padre, del padre al hijo en el libro de Proverbios. No tomaremos tiempo ahora, pero ustedes pueden ir a Proverbios y usarlo como un manual de discipulado a sus hijos. Debemos instruir a nuestros hijos la Biblia, ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos deben ser preparados con ambos las doctrinas y los deberes, la verdad en principios y en la práctica, los mandamientos de Dios y sus promesas. Sé que el tiempo está acabando, terminaré con eso. No puedes impartir lo que tú no posees. Tú debes conocer la palabra de Dios. Cada padre debe amar al Señor con toda su mente, como dice Mateo 22:37. No solamente debe conocer la palabra de Dios, sino también debe exaltar al Hijo de Dios. La instrucción del Señor es instrucción centrada en el Señor. Todo debe apuntar a Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre el tema? ¿Qué haría Jesús en tal situación? ¿Cuál sea la manera de glorificar más al Señor? Y por último, debe depender en el Espíritu de Dios. No podemos hacer esto en la carne. Conocer a Dios, exaltar al Hijo de Dios y depender en el Espíritu de Dios. Podemos nosotros hablar la verdad a nuestros hijos, aún debemos,
Pero solamente el Espíritu Santo puede impartir la verdad, o sea, abrir los ojos espirituales de nuestros hijos e instruir sus corazones. Mis hermanos, mi deseo para todos es que puedan experimentar el gozo que el apóstol Pablo experimentó por la obra de Dios en las vidas de sus hijos espirituales. Un gozo que yo he experimentado también en tener hijos convertidos, siguiendo al Señor. Versículo 4 de 3 de Juan 4, el apóstol Juan decía: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en verdad. Pero tenemos que ser intencionales. Si tú no tienes hijos, este puede ser una preparación para el futuro, si Dios lo permite, tener hijos. Si sus hijos ya son grandes, y a lo mejor está diciendo: híjole, si yo aprendí esto hace 30 años, sería diferente. No podemos cambiar el calendario, no podemos regresar el reloj, pero podemos empezar ahora en nuestra influencia a los nietos, a otros en la iglesia. Y yo sé que una enseñanza sobre los padres puede ser difícil a veces por los que quieren ser padres y Dios no ha dado esta bendición. Hay lo mismo cuando estamos viendo instrucción para los matrimonios y algunos todavía no tienen esposo o esposa. Pero aún los que no han recibido esta bendición personalmente, tienen la gracia de Dios en sus vidas y tienen la oportunidad de aconsejar con la palabra. Uno no tiene que ser algo para aconsejar a alguien. Ellos dicen: no, yo no puedo aconsejar a los padres porque no soy padre. Yo no puedo aconsejar a los matrimonios porque yo no estoy casado. No tienes que ser drogadicto para aconsejar a los drogadictos. No tienes que ser borracho para aconsejar a los borrachos. Lo que tienes que ser es alguien que estudia la palabra y conoce la sabiduría de la palabra, para que cuando hay oportunidad puedes ofrecer el consejo de la palabra a sus hermanos.